¿cómo definirían ustedes una matriz? Un arreglo rectangular de números, a los que llaman entradas. Bien, muy bien, muy bien. Eso es una definición eh, formal muy buena. Es un arreglo rectangular, ¿sí? De números a los cuales se les llaman entradas o elementos. Eh, en definitiva, si uno quisiera hacerlo un poco más coloquial, una matriz, ¿sí? Es un conjunto de elementos, ¿sí? Ordenados en filas y columnas, ¿bien? Donde a cada elemento le corresponde una posición, donde las coordenadas de esa posición son la fila y la columna en la cual está ubicado. ¿Bien? Esto ustedes ya lo han visto en las primeras clases, no me quiero detener mucho más, pero sí me parece importante rescatar la definición de matriz, porque lo primero que quiero repasar para la clase de hoy tiene que ver con diferentes tipos de matrices, ¿sí? Que vamos a estar necesitando hoy definir para poder llegar a lo que es el concepto de matriz reducida. Esto que tenemos acá en pantalla, que acabo de marcar ahí, ¿qué es para nosotros eso? Un sistema de ecuaciones. Perfecto. Eso es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que en este caso tiene dos variables independientes, x sub 1 y x sub 2, y cada variable está acompañado de una constante, ¿bien? Y a su vez, cada ecuación está igualada, ¿sí? A un término constante. Eh, este sistema de ecuaciones, o esta representación del sistema de ecuaciones, es la representación más común que hemos visto nosotros. Bien. Eh, y es a partir de esta representación donde hemos estudiado las diferentes formas de resolución de un sistema de ecuaciones. Bueno, lo primero que quería repasar y que creo que ayer llegaron a tratarlo es cuál es la definición de una matriz de coeficientes partiendo de lo que es un sistema de ecuaciones. Bueno, la matriz de coeficientes, como su nombre lo indica, es aquella que está formada por todos los términos que acompañan las variables, ¿bien? En un sistema de ecuaciones. Es decir, en este sistema puntual que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Si yo veo en la primera ecuación, los coeficientes que acompañan a las variables son 2 y 5, ¿bien? 2 acompaña a x sub 1, 5 acompaña a x sub 2. En definitiva, ¿sí? Estos coeficientes correspondientes a la primera ecuación del sistema se corresponden con los elementos de la primera fila de la matriz de coeficientes. Bien, repito, los coeficientes que acompañan las variables de la primera ecuación se corresponden con los elementos de la primera fila. Bien. Este elemento que tengo acá, por ejemplo el 2, ustedes habrán estudiado que para nosotros representa el elemento A sub. ¿Cómo escribirían la 1, 1. coordenada de este elemento? Uno, Bien, 1, 1, 1. 1. Perfecto. 1, 1. ¿Por qué? Porque está en la fila 1 y en la columna 1. Bien. Por otro lado, 4 que tengo acá, que se corresponde con el coeficiente que acompaña a x sub 2 en la segunda ecuación, ¿qué elemento será para mí? A sub 2, 2. 2. El elemento ubicado en la segunda fila y en la segunda columna. ¿Bien? Bien. 6 y 4, que son la segunda fila de la matriz de coeficientes, se corresponden con los coeficientes, ¿sí? de la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. ¿Hay alguna consulta? Sí. Bien. Bueno, antes de pasar a este concepto que es el de matriz aumentada, quería retomar algunas cuestiones. Recién hablábamos de una matriz de coeficientes que está compuesta por los coeficientes constantes que acompañan las variables. Eh, Hay alguien con el micrófono prendido, por ahí si lo pueden apagar. Recién hablamos de la matriz de coeficientes, que es la matriz constituida por los coeficientes que acompañan las variables en un sistema de ecuaciones, ¿no? Ahora, una vez que uno tiene una matriz,
por ejemplo, una matriz de coeficiente, ustedes también ya habrán visto que entre matrices, entre estos arreglos, ¿sí?, de números, o entre estos elementos numéricos ordenados en filas y columnas, podemos hacer operaciones, ¿sí? Ustedes habrán, las operaciones de suma, y acá tengo que modificarlo, esto no es suma, es producto, entiendo que ya las han visto, ¿o no? ¿Cómo era la operación de suma de matrices? Cómo se resolvía una suma de matrices? ¿Quién me puede responder eso? Si yo quiero sumar esta matriz, supongamos esta matriz que la denominamos A, con esta matriz que denominamos B. ¿Cómo harían la suma ustedes? A sub 1, 1 más B sub 1, 1 y Bien, después cada uno con su correspondiente. exacto. Lo que dice la compañera es, si yo quiero sumar estas dos, ¿sí?, estas dos matrices, bueno, A sub 1, 1, ¿sí?, que sería este elemento que acabo de pintar ahí, que es el elemento ubicado en la primera fila y primera columna de la matriz A, con B sub 1, 1, que sería el primer elemento de la matriz ubicado en la fila 1 y en la columna 1, se suman, ¿sí?, para construir el elemento, supongamos C11, que supongamos que esta matriz la vamos a llamar C, C11, ¿sí?, ubicado en esa posición en la matriz que vamos a estar teniendo como resultado de sumar A más B. Bien, si ustedes ven 10 más 3, me da 13. Bien, si yo acá les muestro la fórmula, fíjense que en definitiva lo que hay ahí es una suma entre el rectángulo azul, que es el primer término de la matriz A, más el rectángulo rojo, que es el primer término de la matriz B. Bien, si yo ahora quisiera determinar cómo se calcula este valor, supongamos el valor 6, básicamente lo que estoy haciendo es sumar los correspondientes, ¿sí? En este caso, el valor 6 que acabo de marcar ahí en esa matriz C, ¿qué posición tiene? Sería 2, 3. 2, 3. 2, 3. Está ubicado en la fila 2, y en la fila 2, ¿sí?, y en la columna 3. Bien. Para esto vamos a tener que sumar los elementos 2, 3 correspondientes a cada una de las matrices que estamos sumando. Por lo tanto, este 6 que tengo acá se construye a partir de la suma de 4 más 2, que son los elementos A sub 2, 3 y B sub 2, 3 respectivamente. ¿Bien? ¿Hasta acá bien con la suma de matrices? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, bien. Bárbaro. La otra operación que ustedes vieron es la de producto de matrices, si no me equivoco. ¿Qué diferencia había entre una suma de matrices y un producto de matrices en este caso? En el producto se suman las premultiplicaciones. Y, bien, a ver cómo sería eso, supongamos. A ver, si yo quiero calcular, si yo quiero ver cómo obtengo este elemento que tengo acá, que es 0. ¿Qué diferencia de procedimiento tengo en el producto que en la suma, digamos? Multiplico por columna y fila sería. Una Bien, a fila ver, por una columna. bien, está muy bien Primer eso. fila por primer columna y se suman esos productos. Perfecto. Claro, La eso. vinculación entre elementos viene siendo a través del producto. Yo voy a ir multiplicando los elementos de la primera fila y de la primera columna, ¿sí? Y a esos productos los voy a ir sumando para poder obtener el primer elemento. Entonces, este elemento que tengo acá, fíjense que básicamente surge de multiplicar este elemento con este elemento y a eso sumarle el producto de este elemento con este elemento y a eso sumarle el producto de este tercer elemento y este elemento. Bien. Lo que hice en Excel tal vez se veía un poquito más fácil y mejor cómo se realiza el cálculo, digamos, ¿no?, de las diferentes operaciones de matrices.
Es decir, que para obtener este 0, yo voy a multiplicar, ¿sí? Supongamos, este elemento con este elemento, luego voy a multiplicar este elemento con este elemento, y luego voy a multiplicar este elemento, supongamos con este color, con este elemento acá. Y a cada uno de esos productos los voy a sumar. Y esto me va a dar 0. Bien. Si yo hago 0 por 1, 0. Más 2 por 0, 0. Más 3 por 0, 0. 0 más 0 más 0 me da 0. Bien. Bueno. A raíz de esto y de las diferentes operaciones que se pueden llegar a hacer, surge lo que se llama, en el término de matrices, el concepto de operaciones elementales. No sé si en la clase de ayer llegaron a tocar este tema. ¿Mencionaron el concepto de operaciones elementales con los profes o no? Creo que no, profe. Me parece que ¿No? no. Bueno, Me entonces parece. lo vamos a incorporar hoy. Operaciones elementales, ¿sí? Vienen a ser operaciones, algo asimilable a lo que sería operaciones algebraicas, cuando hablábamos en la parte de cálculo. Algo asimilable a eso. En realidad son operaciones que permiten obtener matrices equivalentes. Es decir, yo parto de una cierta matriz, le realizo operaciones elementales y obtengo como resultado una matriz denominada equivalente. Bien. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en primera instancia sirve para poder resolver un sistema de ecuaciones a través del método de reducción, que es lo que vamos a estudiar hoy. Bien. Algunos ejemplos de operaciones elementales vienen dados, por ejemplo, por esto que vamos a mencionar acá. Todas las operaciones elementales tienen como una notación, ¿sí? Una notación que vamos a ir viendo acá y que también están en el material. Por ejemplo, una operación elemental, ¿sí? Viene dada por realizar, como en este primer ejemplo que vamos a ver, la multiplicación de una fila por una constante. ¿Bien? Vamos a correr esto un poquito más allá. A ver, vamos a hacerlo así. Bien, este primer ejemplo que vemos acá es multiplicar una de las filas de esta matriz por una constante. Y eso me da una nueva matriz que vamos a denominar equivalente a la inicial. La notación es esto que vemos acá. Bien, y acá lo que estamos diciendo a través de esta notación es que al renglón 2 o a la fila 2 la voy a multiplicar por la constante 2. Bien, esta notación que vemos acá básicamente está diciendo eso. Voy a tomar la fila 2 y la voy a multiplicar por 2. Entonces, si lo que yo quiero hacer es la multiplicación de una constante por una de las filas de la matriz, las otras filas quedan iguales. Fíjense que esta primera fila coincide con esta primera fila, esta tercera fila coincide con esta tercera fila, pero en definitiva la fila que se modifica es la que estoy multiplicando por una constante, que sería esta segunda fila que estoy haciendo referencia acá. R2 hace referencia a renglón 2 o fila 2. Como la estoy multiplicando por 2, este 4 se transforma en un 8. Este menos 2 se transforma en un menos 4. Y este 1 se transforma en un 2. ¿Bien? ¿Se entendió esta primera operación elemental, que es la de la multiplicación de una fila de la matriz por una constante? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, sí. Otro ejemplo de una operación elemental, ¿sí?, es intercambiar la posición de una fila con otra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que yo tomo una de las filas de la matriz y modifico el orden que ocupa con otra de las filas. Por ejemplo, cambio la primera fila
por la segunda. Entonces, la fila 1 pasa a ocupar el lugar 2 y la que estaba en el lugar 2 pasa a ocupar el lugar 1. Bien. Tal como hemos hecho acá en este ejemplo. Esta es mi matriz inicial y esta es mi matriz de llegada, por decirlo de alguna manera. Y la operación que estoy haciendo, este intercambio de orden se simboliza con una flecha de 2 puntas, que nosotros en matemática la solemos asimilar con el sí, solo sí, pero en definitiva lo que quiere decir acá es que a la fila 2 la voy a intercambiar de lugar con la fila 1. Por lo tanto, esta fila, tercer fila, no se ve afectada por la operación elemental que voy a hacer, por lo tanto queda igual, pero sí lo que va a pasar es que esta fila, que es la 1, como voy a intercambiar de lugar con la 2, va a pasar a ocupar un segundo lugar, y la fila 2, que estaba en segundo lugar inicialmente, va a pasar a estar en el lugar 1. Bien, básicamente lo que hemos hecho ahí es intercambiar, ¿sí?, el orden, por decirlo de alguna manera, o la posición de dos filas dentro de una matriz. Bien. Otra operación elemental, ¿sí?, está dada por Profe, solo se intercambian, de solo ahí no se se realiza nada más. claro, solo se intercambian sin realizarle ninguna operación matemática, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Solo se intercambia el orden que ocupan dos filas dentro de la matriz. ¿Se entiende? Ahí no hemos afectado los valores de los elementos, sino que hemos afectado el orden de las filas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Y la otra operación elemental que vamos a ver como ejemplo es multiplicar una fila por una constante, sumarla, digamos, a otra fila de la matriz. Esta tal vez es la operación elemental más, por decirlo de alguna manera, más compleja o que en realidad mezcla dos cuestiones y que sirve tanto para sumar como para restar. Bien, porque en definitiva, fíjense acá la notación, fíjense la notación que está escrita ahí. Voy a agrandar un poquito por si no se ve tan bien. Fíjense la notación que está puesta ahí. ¿Qué interpretan ustedes a partir de lo que leen? A ver, ¿qué me dirían? Menos 4 por el renglón 1 más el renglón 2. Bien, a ver, la primera parte de la notación está mostrando un producto. Es decir, lo que está diciendo ahí, ¿Es un escalar, profe? El -4 es el escalar. claro, menos 4 es una constante, ¿no? Menos 4, lo que está diciendo la primera parte de la notación, es decir, el primer término, por decirlo de alguna manera, está diciendo que voy a tomar la fila 1 y la voy a multiplicar por menos 4. Es decir, voy a tomar todos los elementos de la fila 1 y los voy a multiplicar por menos 4. Y la segunda parte de la notación me dice qué voy a hacer con ese resultado. Bueno, lo que voy a hacer con ese resultado se lo voy a sumar al renglón 2, a este renglón de acá, a esta fila 2. Entonces, vamos a hacer un poco de cuentas. Vamos a hacer la primera parte de la operación elemental. Si yo quiero multiplicar cada elemento, ¿sí?, de la fila 1 por menos 4, ¿sí?, lo vamos a multiplicar acá por menos 4. El primer término de la fila 1, es decir, el término a sub 1, 1, si yo lo multiplico por menos 4, me da menos 4. 1 por menos 4 me da menos 4. Si yo ahora realizo la misma operación para el segundo elemento de la fila, es decir, el a sub 1, 2, y luego para el a sub 1, 3, obtengo 0, en este caso, porque 0 por menos 4 va a ser 0, y menos 2 por menos 4, menos por menos más, me va a dar 8. ¿Todos entendieron esa primera parte de multiplicar la fila 1 por menos 4? Sí, profe. Bien, Sí. bien. Ahora me falta hacer la segunda parte de la operación elemental. Porque a mí me dicen, bueno, con este resultado, ¿sí?,
este resultado que tengo acá vendría a ser, hasta ahora lo único que hice fue multiplicar solamente por menos 4 a la fila número 1. Bien, hasta acá tengo solamente esa primera parte. Lo que me falta completar ahora, ¿sí?, es la segunda parte de la notación, que sería tomar este resultado y sumárselo a la fila 2. Entonces yo, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer este valor de la fila 2, Menos 4 más 4. le voy a sumar el resultado que obtuve acá. Y eso me va a dar 0, porque tengo 4 más menos 4, eso me da 0. Y voy a realizar lo mismo con los otros dos elementos. A menos 2, le voy a sumar 0, voy a seguir teniendo menos 2. Y a 1 le voy a sumar 8 y eso me va a dar 9. Este valor que tengo acá, ¿sí?, es en definitiva el resultado de haber realizado esta operación elemental. Bien, y es en definitiva el valor que ubico, ¿sí?, en mi nueva matriz. Porque fíjense que la operación elemental no es que modifique la fila 1 y luego la fila 2. No, me dice multiplique la fila 1 y ese resultado súmelo a la fila 2. O sea que la única modificada, en definitiva, por esta operación elemental es la fila 2. La fila 1 y la fila 3 se mantienen iguales. ¿Se entendió esta operación elemental? Vendría a ser una especie de operación elemental combinada, ¿no? Donde multiplico una de las filas por una constante, pero en definitiva después se la sumo a otra fila y termina siendo modificada esta última fila solamente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me sigue? Entendido, profe. Sí, profe. Bien, le pregunto esto porque es importante que entendamos esto de las operaciones elementales para poder abordar lo que es matriz reducida en unos minutos. Bien, bueno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre operaciones con matrices? ¿Sobre algo que quieran repasar previo a continuar con los temas de hoy? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar un poco con los temas de Profe, hoy. ¿puede achicarlo un poquito así sale completo? ¿Se ve completo? ¿Al Excel? Sí. A ver. eh, eh. ¿Quieren ver toda la parte de operaciones elementales? ¿Ya? ¿O toda la página? Porque si es toda la No, está página, vamos a tener bien. que... No, está Ah, bien, bien. profe. Gracias. Dale. Espérate, voy a eliminar acá esta fila. Y de última, ahí les va a salir todo, creo. Ahí está. Bien. Eso como para que tomen ahí un poquito de nota. Estoy viendo que están medio torcidas las flechas y demás. Disculpen, pero es medio difícil dibujar por ahí las matrices con la computadora. Bien. Habiendo hecho este pequeño repaso de operaciones y habiendo introducido ya una cuestión nueva que son las operaciones elementales, vamos a retomar un poco lo que es los temas previstos para hoy. Esta cuestión de operaciones elementales, quería traerlo previo a llegar al tema de hoy, porque en definitiva lo que vamos a ver hoy es un método de resolución de un sistema de ecuaciones a través de matrices, pero donde necesariamente vamos a tener que aplicar operaciones elementales. ¿Bien? Entonces, si no sabemos lo que era una operación elemental, difícilmente vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, a partir de este concepto de matriz de coeficientes, que era lo que estábamos viendo hace unos minutos, donde veíamos que esta matriz es la que se compone por todos los términos que acompañan las variables en un sistema de ecuaciones, surge también el concepto de matriz aumentada. Bien, la matriz aumentada, que es este segundo tipo de matriz que vamos a mencionar hoy, es la que se forma, ¿sí?, por elementos que están compuestos, además de los términos que acompañan a las variables, por los términos constantes. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de términos constantes? De los términos a los cuales, ¿sí?, están igualadas las ecuaciones del sistema. Es decir,
que en este caso, la matriz que tengo acá escrita está compuesta por los coeficientes que acompañan a las variables, pero también por los términos constantes a los cuales están igualadas las ecuaciones. Por eso este 2, que es el primer término que acompaña a la variable x sub 1, está en la matriz. 5, que es el término que acompaña a x sub 2, está en la matriz. Y 9, que es el valor al cual está igualada la ecuación, también está en la matriz. Muchas veces esta matriz la suelen encontrar con una línea que separa, ¿sí? Separa los coeficientes que acompañan la variable respecto de los coeficientes constantes. ¿Bien? Es decir, que para pasar de una matriz de coeficientes a una matriz aumentada, lo único que hay que hacer es incorporar como elementos, ¿sí?, los términos constantes a los cuales están igualadas las ecuaciones del sistema. Estos términos constantes a los cuales están igualadas las ecuaciones del sistema van a ocupar posición en la última columna del sistema, de la matriz, perdón, en la última columna de la matriz. Bien. En este caso, dado que yo tengo dos variables independientes, ¿sí?, tengo por cada ecuación, ¿sí?, estoy teniendo acá en este caso dos constantes que acompañan variables. Por lo tanto, tengo dos columnas vinculadas a la matriz de coeficientes y una tercera columna que incorporo ahora con los términos constantes. Bien. Es decir, que hasta ahora hemos visto que a partir de un sistema de ecuaciones, ¿sí?, como el que tenemos acá en pantalla, yo puedo construir dos matrices, la matriz de coeficientes y la matriz aumentada. En una solamente van los coeficientes que acompañan a la variable y en la otra van esos elementos más los elementos a los cuales está igualada cada ecuación. Bien, habiendo hecho esta introducción de este tema de matriz aumentada, es que surge el concepto ahora de matriz reducida. Bien. ¿Qué es una matriz reducida? Que es el tema del cual nos vamos a ocupar hoy, de manera teórica y también de manera práctica. Y repito, ¿por qué nos vamos a ocupar de este tema? Porque es una forma de resolver un sistema de ecuaciones de forma matricial. Bien, voy a agrandar acá un poco la letra para que vean un poco mejor. Bueno, una matriz reducida, ¿sí?, se dice que una matriz va a ser una matriz reducida si satisface tres condiciones. Bien, esto está bueno porque la definición de matriz reducida son tres condiciones y uno tiene que verificar que se cumplan, y si no se cumplen, uno puede calificar a una matriz como no reducida, digamos. Bien, la primera condición que tiene una matriz reducida es que si un renglón no consiste solamente en ceros, es decir, si un renglón no tiene, acá dice renglón, es porque la bibliografía de Hausler, que es el libro que usamos, utiliza esa palabra. Tal vez acá en la materia hayan mencionado fila más que renglón, pero dice, si un renglón o fila no consiste solamente en ceros, entonces la primera entrada diferente de cero en esa fila o renglón será llamada entrada principal y será 1. Bien. Mientras que todas las demás entradas en la columna en la que el 1 aparece son 0. Es medio un trabalengua, pero lo vamos a ver de manera matricial para que se entienda. Lo primero que tenemos que entender es que lo que me dice esta primera condición es, si en una fila no existen solamente ceros, ¿sí?, la primera entrada diferente de 0, que va a ser llamada la entrada principal, es 1. Debe ser 1. ¿Bien? Y todas las demás entradas de la columna, y voy a remarcar esta palabra porque es importante, en la que el 1 aparece, son ceros. ¿Bien? Voy a hacer un ejemplito acá cortito para que nos detengamos a pensar en esto que estoy diciendo acá. Supongamos que yo tengo una matriz, ¿ya?, de este tipo.
Teniendo en cuenta esta primer definición, primer condición, perdón, de la definición de matriz reducida. Yo podría decir que esa matriz es una matriz reducida. Vamos a repasar un poco esa primera condición. No, no porque en la primera columna el segundo elemento, o sea, es 2, no es 0. Bien, muy bien. Justamente hacia eso va la primera condición. Releamos un poco esto y veamos con este ejemplo qué es lo que pasa. Dice, si en una fila no existen solamente ceros, acá veamos que tengo un cero, pero hay dos elementos que no lo son. Bien. La primera entrada diferente de cero en el renglón, que sería mi elemento A sub 1, 1, va a ser llamada nuestra entrada principal y debe ser 1. Bárbaro, eso se cumple. Pero después me dice, mientras que todas las demás entradas en la columna, es decir, que yo tengo que, ahora mi atención está puesta en la columna, todas las demás entradas de la columna en la que el 1 aparece deben ser 0. Y yo acá tengo un 2. Entonces, como tengo un 2, esta matriz que tenemos en pantalla no es una matriz reducida. Si yo tuviera esto, podría empezar a pensar si en definitiva esta matriz es una matriz reducida o no. Ya vamos a ver con las condiciones siguientes qué es lo que pasaría. Pero en definitiva, Profe, como una estaba pregunta. inicialmente... Sí, perdón. Disculpa, en la segunda columna, el 5 no tendría que ser 0 también o es solamente en la primera. No, porque fíjate que lo primero, o sea, es como que la primera condición se divide en dos partes. La primera pongo atención en la fila y me dice, si en la fila no son todos ceros, es decir, tengo algún elemento distinto de cero, la primera entrada diferente de cero tiene que ser 1. Hasta ahí llega mi atención en la fila. Y acá se cumple, ¿no? Tengo una fila donde hay dos elementos que no son iguales a 0 y el primer elemento que no es igual a 0 es 1. Entonces hasta ahí cumplo con lo que se refiere a la fila. Una vez que verifique eso, mi atención pasa a la columna, porque me dice, bueno, si vos tenés tu primer entrada diferente de 0, que es 1, ahora verifícate que en esa columna todos los demás elementos sean 0. Como acá tengo un 2, que es distinto de 0, la segunda parte de la primera condición no se cumple y por lo tanto ya descarto que esta sea una matriz reducida. ¿Se Ah, entiende? sí, está bien, se mantiene en la primera columna nada más. Bien, si tuviéramos esta situación acá, podríamos seguir evaluando si esta matriz es reducida o no. Bien, ¿se entendió esta primera condición de matriz reducida o no? Profe, en la fila, además de la entrada principal, que debe ser 1, los Sí, otros pueden ser todos los demás que haya 0, o sí, además de ese tiene que haber más. no, no. Si vos tuvieras tuvieras tu entrada principal que es 1 y luego tenés todos ceros, cumplirías con la definición de matriz reducida, o por lo menos con la primera condición de la definición, siempre y cuando en esa columna también sea el único valor distinto de 0, ¿no? Pero ya vamos a ver qué va a pasar con esos otros elementos de esa primer fila, porque cuando continuamos viendo las condiciones, vamos a ver que en definitiva hay otras condiciones para una matriz reducida que me van a afectar estos valores que tengo en la primer fila, por ejemplo este 5, que es distinto de... ¿sí? Pero me quería detener primero en la primera condición para que interpretemos qué es lo que dice, ¿no? Es una condición que me obliga a ver una cuestión en la fila, ¿sí? Que básicamente me obliga a ver si hay alguna entrada diferente de 0. Bueno, la primera entrada de esa fila que es distinta de 0 tiene que ser un 1. Si ahí tengo un 1, bárbaro. Luego me fijo en la columna. Todos los demás elementos de esa columna tienen que ser 0. Si yo no logro eso, todavía no tengo una matriz reducida. Puede que la obtenga aplicando operaciones elementales, pero todavía no la tengo. Lo importante es poder clasificar si una matriz es reducida o no. Luego, si uno la clasifica como no reducida, podrá realizar las correspondientes operaciones elementales para poder obtener una matriz reducida. Bien. Bueno, vamos con la segunda. Recuerden que la original era esta, pero yo voy a hacer de cuenta, ahora voy a hacer un cambio, voy a poner un 0 acá, teniendo en cuenta que la primera condición sí se cumple. Bien, vamos a hacer de cuenta que sí se cumple. Vamos a la segunda condición de esta definición.
La segunda condición me dice, en cada renglón, le vamos a agregar la palabra fila también acá, en cada renglón fila, la primera entrada diferente de 0 está a la derecha de la primera entrada diferente de 0 de cada renglón arriba de él. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo tener muchas filas en una matriz, ¿no? Y en cada fila voy a tener que evaluar la condición número 1, básicamente. Pero no lo voy a, si yo lo evaluara siempre para el primer elemento de cada fila, tendría un problema, porque imagínense que yo evalúo en la primera fila, bárbaro. Tengo elementos distintos de 0 y mi primera entrada es un 1. Y acá tengo un 0. Se me cumple la primera condición. Si yo quisiera aplicar el mismo procedimiento en la segunda fila, me obligaría a mí a pensar que acá tendría que tener un 1 también. Pero si ahí tuviera un 1, no cumplo la primera condición en la primera fila. Entonces lo que me está diciendo básicamente la segunda condición es que voy a verificar la condición 1 en cada una de las filas, pero la entrada principal siempre tiene que estar en una posición a la derecha respecto de la que está en la fila de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi entrada principal está en A sub 1, 1, en la primera fila, en la fila 2 necesariamente va a tener que estar en A sub 2, 2 o más a la derecha. ¿Se entiende lo que digo en la condición 2 o no? ¿Y tiene que ser el 1 el mismo número? Tiene que llegar a ser 1. Y si no es 1, veremos cómo lo transformamos en un 1 a través de operaciones elementales. Bien, bien, perfecto. ¿Se entendió, chicos, esto de la segunda condición de que la entrada principal de cada fila tiene que estar a la derecha de la entrada principal de la fila anterior? No tiene que ser la primera inmediata, puede ser otra después. ¿Eso quisiste decir? Exactamente. La última parte, mi última aclaración es que, por ejemplo, si yo no tuviera el 1 en el A sub 2, 2, pero lo tuviera en el A sub 2, 3, también podría ser. Porque está a la derecha. Bien. No me dice que tiene que estar una posición a la derecha, solamente me pide que esté a la derecha. Bien. Eso básicamente es para poder garantizar la condición 1 en cada una de las filas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen con la condición 2 o no? ¿O se armó mucho lío? No, no, bien. Ya está. Bien. Bien. Bueno, ahora les pregunto, la condición 1, en la segunda fila, vamos a aplicar la primera condición en la segunda fila. La primera condición decía, bueno, si en la fila hay elementos distintos de 0, la primera entrada diferente de 0 tiene que ser un 1. Bárbaro, estamos acá. Pero la segunda parte de la primera condición me dice, todas las demás entradas de la columna en la que aparece el 1 tienen que ser 0. ¿Se cumple la primera condición o no? No. No, porque justamente ahora tengo este 5 acá que me está molestando. Forma parte de la columna de la entrada principal de la segunda fila y no es 0. Entonces, esta matriz que tengo en pantalla ahora tampoco es una matriz reducida. Porque para que fuera una matriz reducida, en definitiva, yo acá tendría que tener un 0 también. ¿Se entendió lo que puse ahí o no? ¿O vamos de nuevo? No, podemos ir de nuevo. Vamos de nuevo. Me trabé. Vamos de nuevo. Lo que decía recién es, vamos a verificar el cumplimiento de la primera condición, pero en la segunda fila, ¿sí? En esta fila que tenemos acá. Vamos a marcarla acá. Ahí está. La primera condición me dice, bueno, si en esta fila yo tengo elementos que son distintos de 0, mi primer elemento distinto de 0, llamado la entrada principal, tiene que ser un 1. ¿Bien? Es decir, que yo hasta ese momento no tendré ningún problema, porque en esta fila que estoy evaluando ahora, en la condición 1, la primera entrada diferente de 0 es A sub 2, 2 y es un 1. O sea que hasta ahí estamos bien. Pero el problema viene con la segunda parte de la condición 1, porque la segunda parte de la condición me dice todas las demás entradas de la columna en la que el 1 aparece tienen que ser 0. Y yo me fijo en la columna
en esta columna que tenemos acá el 1, y en la columna, en el elemento A sub 1, 2, tengo un 5. Por lo tanto, no se cumple la primera condición para la segunda fila. Porque en lugar de tener todos Perfecto. ceros en esa columna, tengo un 5. ¿Se entendió mejor ahí? Si hubiese estado, sí, si hubiese estado el 1 de la segunda fila en donde está el 2, como habías puesto antes, ahí sí se cumple. Exactamente. O si hubiese tenido un 0 acá, también se cumpliría. Ahí, Está. esa es una opción. O si hubiese tenido un 0 ahí, se cumple la segunda condición. O si el 1, en lugar de haber estado, supongamos que acá tuviera otro valor, no sé, un 4, y el 1 hubiese estado en esta posición, también se cumple. ¿Sí? Pero, Bien. profe, ¿era que tenía que ser mi primera entrada, tipo el 1? Claro, muy ¿Era? bien, muy bien. Entonces, acá, ¿cuál es el problema si pongo un 4? La primera parte de la condición 1. Porque la primera parte de la condición 1 me dice que la entrada principal, que es el primer valor distinto de 0, tiene que ser un 1. O sea que la única forma de que se cumpliera es que acá tuviera un 0. Bien. Esto es un juego que ahora vamos a ver, es un juego en el sentido de que vamos cambiando los valores como nosotros queremos para ir viendo que se cumplen o no las condiciones. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros a partir de una determinada matriz realizamos operaciones elementales para poder llegar a cumplimentar todas las condiciones de una matriz reducida. Bien. La última Profe, una condición... pregunta, perdón. Sí, decime. Em, digamos, la primera condición de Sí, las filas, ¿se tiene que dar en todas las filas o en una sola? en todas las filas. Ah, bien, muchas gracias. En todas las filas. Yo para poder obtener una matriz reducida voy a tener que garantizar la primera condición y la segunda en todas las filas. Bien, voy a tener que garantizar. En todas las filas voy a tener que garantizar de que si existe un elemento distinto de 0, el primer elemento va a tener que ser igual a 1. El primer elemento distinto de 0 que aparezca en la fila va a tener que ser igual a 1. Y en la columna que esté ese 1, todos los demás elementos van a tener que ser 0. A su vez voy a tener que garantizar en cada fila sucesiva de la matriz que los unos se encuentren a la derecha de la fila que está más arriba. Bien. Y la tercera condición es, si yo tengo una fila toda compuesta por ceros, bueno, esas filas tienen que quedar en la parte inferior de la matriz. Es decir, tienen que quedar en las últimas filas. Bien. Bueno, díganme alguna pregunta sobre esto, que seguro tienen muchas. Profe, ¿las tres condiciones se tienen que cumplir en todas las filas o solo las dos primeras? No. Todas las filas de una matriz tienen que verificar las condiciones que acabamos de ver. Bien. Pasa que las condiciones están divididas para filas que son todos ceros o filas para que tienen elementos distintos de cero. La 1 y la 2 hablan de filas donde haya elementos distintos de cero. Y para eso voy a tener que verificar lo de la entrada principal igual a 1 y que en esa columna todo lo demás sea igual a 0. Y voy a tener que verificar que cada uno esté a la derecha del anterior. Y para todo lo que son 0 voy a tener que verificar que esas filas estén en las últimas filas de la matriz. ¿Bien? Por Ahí ejemplo, no sé cómo se ve. si yo tuviera esto, tampoco sería una matriz reducida, porque tiene todos ceros, pero no está en la última fila de la matriz. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso sería un... ¿La matriz identidad sería una matriz reducida? Bueno, vamos a escribirla, a ver. ¿Cómo era la matriz de identidad? Así de paso repasamos un poquito. El primer elemento era 1 y después todos en diagonales. En diagonal, Claro, y todo el resto es cero. claro, la matriz de identidad es aquella matriz donde su diagonal principal está compuesta por unos, mientras todos los elementos son, el resto de los elementos son iguales Cero. a 0. Perfecto. Cero. Entonces, ahí quedaría escrita lo que es la matriz de identidad. Pero Bien. no se cumpliría la condición 3 o no. Bueno, vamos a evaluar. A ver, vamos con la primera condición. La primera condición me dice, ¿sí?, que si en una fila tengo elementos que no son todos ceros,
la primera entrada distinto de 0 tiene que ser 1. Vamos con la primera fila. La primera entrada distinto de 0 es igual a 1. Sí. Sí, Sí. Y después me dice, todas las demás entradas de la columna tienen que ser igual a 0. ¿Son iguales a 0 o no? sí, también. Sí. Sí. En la primera fila se cumple la primera condición. Vamos con la segunda. ¿Hay elementos distintos de 0? Sí. Es este que está acá. ¿Es igual a 1? Sí. ¿Los elementos de la columna son todos iguales a 0? Sí. Se cumple la primera condición. Y ahora tengo que verificar la segunda condición. A partir de la segunda fila verifico la segunda condición. La segunda condición me dice que este 1 tiene que estar necesariamente a la derecha del 1 de la fila anterior. ¿Se cumple o no? Sí, se Sí, se cumple. cumple. ¿Está a la derecha? Sí. Vamos con la tercera fila. ¿Tengo elementos distintos de 0? Sí. ¿Es igual a 1? Sí. ¿Los elementos de la columna son todos iguales a 0? Sí. ¿Se cumple la primera Sí. condición? Sí. Sí. Vamos con la segunda condición. ¿Está este 1 a la derecha del 1 anterior? Sí. 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 Se cumple. ¿Tengo renglones que sean todos ceros? ¿O filas, mejor dicho, que sean todos ceros? No. No. O no, no está visible. No tengo. Entonces esta tercera condición no la tengo que verificar porque no tengo filas que estén compuestas por todo cero. Por lo tanto, viendo que se cumplen la condición 1 y 2 en todas las filas, la matriz identidad 3×3 que tenemos acá, ¿es una matriz reducida? Yo te diría que sí, pero Sí, el tercer punto no lo... es una matriz reducida. Es una matriz reducida porque esta tercera condición dice, todos los renglones que consistan únicamente en 0, ¿sí? Si yo no tengo renglones que consistan únicamente en 0, no voy a tener que verificarlo. ¿Bien? Entonces, como no tengo esta situación, verifico la 1 y la 2 y ambas condiciones se cumplen para todas las filas. Por lo tanto, la matriz de identidad es una matriz reducida. ¿Se entendió con este ejemplito? Sí, 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 sí. Bien. Entonces la tercera condición puede existir o no. Exactamente, la tercera condición puede existir en caso de que haya filas compuestas todas por todos los elementos por 0. Bien. ¿Y tiene sentido que haya una fila con todos ceros? Porque yo pienso en un sistema de ecuaciones y Ujú. me va a dar 0. Pasa que cuando uno después termina realizando algunas operaciones elementales, puede suceder eso. O por ejemplo, te puede Ah, ok. suceder, te puede suceder que vos tengas un sistema de ecuaciones con 3 ecuaciones, pero con 2 variables independientes. Entonces, en definitiva, la solución que vos tenés es un valor para x sub 1 y x sub 2. Entonces hay uno de los renglones que por ahí te sobra. ¿Me entendés? Ah, perfecto. Por lo general, Gracias. los, los renglones todos compuestos de 0, por lo general aparecen en aquellos sistemas de ecuaciones donde hay más ecuaciones que variables independientes. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí, gracias. bien. Encontrar la matriz reducida, esto que estamos hablando ahora, ¿sí? Representa una forma de resolver un sistema de ecuaciones, representado mediante matrices. Y para ello, el método se basa en encontrar matrices equivalentes de la matriz aumentada del sistema. Importante esto último, matrices equivalentes de la matriz aumentada del sistema. Es decir, que para cuando busquemos matrices reducidas, vamos a trabajar con la matriz aumentada. Con esta matriz que vimos acá, compuesta tanto por las constantes que acompañan la variable, como así el término constante le cuesta igual a la ecuación. Es decir, que este concepto que vamos a ver hoy, que es el de matriz reducida y que es nuestro tema principal de la clase, que lo vamos a ver ahora de manera práctica, porque básicamente de manera teórica su definición es lo que acabamos de repasar por las 3 condiciones, es el método que vamos a ver para resolución de sistemas de ecuaciones a través de una matriz. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna consulta que le haya No, ¿me quedado? puede dejarlo un segundo ahí que termino de copiar la última definición? Sí, sí. Copia nomás.
Yo de paso voy a enchufar la computadora. Ahí estamos. Bien. Bueno. Les iba a mostrar ahora. Perdón, ¿terminaste de copiar o no? Si no, yo justo No, cambié y... ahí termino. Dale, dale, no, no, tranquila. Ahora sí. Gracias. Bárbaro, de nada. Bueno, todo esto que estamos viendo acá, un poco para mostrarles, está ubicado en el punto 6.4 del libro que usamos como bibliografía, ¿sí? En esta unidad, que coincide con el punto 5.4 de nuestra unidad, porque es la unidad 5. Bien, todo esto que vimos acá, de manera rápida, acá está desarrollado como un poco más trabajado y demás, acá por tema de tiempo lo hicimos un poco más sintético y rápido, y para poder pasar a lo que es la parte práctica. Bien, pero fíjense que acá está la definición de matriz de coeficientes, matriz aumentada. Esta liñita que se ve acá en pantalla es la que yo les decía que por lo general suele aparecer en la bibliografía para separar la matriz de coeficientes de los constantes, de los términos constantes, lo cual está igual a la ecuación. Bien. Bueno, acá va haciendo la construcción, ¿no?, de las matrices a partir de un sistema de ecuaciones. Bien. Bueno, acá hay como bastante como para charlar. Y fíjense que, bueno, acá habla de las operaciones elementales, esto que vimos recién, intercambio de renglones, multiplicar un renglón y sumárselo a otro renglón, multiplicación de un renglón por un escalar o por una constante. Está lo de la notación que les mencionaba recién, ¿sí? Cómo es la notación de intercambiar dos renglones, la notación de multiplicar una constante por un determinado renglón o fila. Y por último, la operación combinada de multiplicar a una fila por un escalar y luego sumárselo a otro renglón, a otra fila. Bueno, hay ejemplos y acá viene la definición de matriz reducida que acabamos de ver a través de las tres condiciones. Bien. Hay algunos ejemplos para que ustedes vean, ¿sí? Lo cual está interesante. Por ejemplo, podríamos ver acá. Acá hay un ejemplo. Lo estoy agrandando un poquito para que se pueda ver mejor. Me parece que me fui medio lejos. A ver. Es tan grande el libro que por ahí se tilda un poco el archivo. Pero, a ver. Les quería mostrar esto de acá. Denme un segundito que hay unos ejemplos. Y se los quería mostrar acá. Acá, por ejemplo. Algunos ejemplos. ¿Esta matriz sería una matriz reducida, sí o no? Esta que estoy marcando acá con el cursor. La primera, la A, no. No. ¿Cuál Porque es el primer elemento distinto de 0, el 3, no, tendría que ser un 1. Exactamente, este 3 es mi problema. Acá se cumple, ¿no? El primer elemento distinto de 0 es 1 y todos los elementos de la columna restantes son 0. En la segunda fila, cuando veo el primer elemento distinto de 0 es un 3. Así que ya ahí tengo un problema, porque acá tendré que tener un 1. ¿Qué me dicen de la matriz B? Sí, es una matriz reducida. Sí, es así. Perfecto, es una matriz reducida, muy bien. ¿Qué me dicen de la matriz C? No, No. No. No, No, porque el 1 está a la izquierda, no está a a la la derecha. izquierda. Exacto, lo que no se cumple es la segunda condición ahí. ¿Qué me dirían de la matriz D? Tampoco.
porque son todos No hay elementos cero. entrada principal, no hay un número distinto de 0. Ujú. Bueno, ahí vamos a ver unas cosas sobre Y pero si eso. estaría cumpliendo la condición 3. Vamos. Ajá. Bueno, miren. Fíjense que la matriz D es una matriz reducida. Porque lo interesante de la definición es que divide las tres condiciones para los dos casos. Me lo divide para los casos de que yo tenga elementos distintos de 0 o que todos sean 0. Si todos son 0, esto va a ser una matriz reducida, porque en definitiva lo que tengo que verificar yo es la condición 3, y en este caso se cumple. La matriz que es todo 0 está en la parte inferior de la matriz. La fila que son todos 0 está en la parte inferior de la matriz, por lo tanto se cumple. O sea que cuando yo tengo una matriz constituida por todos ceros, es una matriz reducida. En la matriz E, ¿qué me dirían? ¿Es reducida o no? No, no Bien, se ¿cuál es cumple el la problema segunda acá? condición. La que es la segunda fila La tendría que segunda estar última. condición. Bien, el problema está con la condición de las filas compuestas por 0, ¿no? Porque la tercera condición dice, si tengo una fila compuesta por todos elementos iguales a 0, esa fila tiene que estar en la parte inferior de la matriz. Es decir, que tendría que estar en la tercera fila y la tengo en la segunda. Bien, ya vamos a ver que solucionar un problema como este para obtener una matriz reducida es algo muy simple. Bien, y la última, ¿qué me dirían? Sí, es una matriz reducida. Se cumplen las 3 condiciones. Muy bien, muy bien. Profe, me Perfecto. queda una duda. Sí, Para que sea una matriz reducida, sí. ¿no hace falta que cumplan las 3 condiciones? No, porque, digamos, las dos primeras condiciones se dan para las filas que tienen elementos distintos de 0. Y la tercera para las filas que son solo compuestas por 0. Si una matriz no tiene ninguna fila compuesta por 0 únicamente, tiene que verificar las primeras dos condiciones. O en Perfecto. caso contrario, si tiene todas compuestas por 0, como en el caso de la fila D, tiene que Claro. cumplir las 3 nomás. Bien. Si tiene ambas, ahí sí va a tener que cumplir las 3 condiciones. ¿Se entiende? Si Sí, tiene sí. tanto filas Entonces, compuestas por elementos distintos de 0 y todos los elementos iguales a 0, ahí voy a tener que verificar las 3 condiciones. Bien. Bueno, estos ejemplitos están buenos para que los repasen y los vean, porque les pone la solución acá el libro. Bien, fíjense, acá hay un ejemplo de una reducción de una matriz que lo voy a dejar para que lo vean ustedes en su casa. Nosotros vamos a ver ya directamente los prácticos, pero está bueno para que lo vean. La verdad que está muy detallado, fíjense que está muy detallado. Bien, y acá nos dice, bueno, el método de reducción para resolver un sistema original puede generalizarse, y acá les presenta ya una cuestión más formal matemáticamente. Vuelve a tratar y a mostrarles la construcción de la matriz aumentada, considerando todos los coeficientes y los términos constantes. La verdad que está bueno si pueden repasar estos ejemplos que están acá en la parte teórica, porque está muy bueno. Y fíjense el nivel de detalle y explicación que da el libro, ¿no? En lo que se refiere a los conceptos de la parte teórica, es lo que hemos visto en esta primera hora de clase, ¿bien? Pero fíjense la cantidad de ejemplos que hay para que ustedes puedan repasar esta temática, ¿bien? Yo se los dejo toda esta parte para que ustedes puedan repasarlo, y nosotros nos vamos a centrar ahora en esta parte que son los ejercicios propiamente ya del tema, ¿bien? No lo vamos a ver de acá el libro, porque yo acá en el Word me traje ya algunos de los ejercicios para empezar a resolver junto con ustedes, y a partir de acá vamos a empezar a trabajar con la parte práctica, ¿sí? Bueno, esto que ven acá son los ejercicios del punto 6.4 del libro, que corresponden a esta temática de la reducción de matrices en el libro de Hausler, que forma parte de la bibliografía. Este primer ejercicio lo que nos pide, nos da algunos ejemplos de matrices, y así como hacíamos recién en el ejemplo, nos pide determinar si una matriz es reducida o no. Bien. Ya con todo el entrenamiento que tienen, les voy a ir
preguntando a ustedes que me digan si estas matrices que tenemos en pantalla son reducidas o no. ¿Qué me dirían respecto de la primera matriz? No Es es una reducida. La 1 no. No es reducida. Bien, perfecto. Esta matriz en este caso no es reducida. Yo acá estoy escribiendo, no es una matriz reducida porque no se cumple la primera condición, digamos, ¿no? ¿En qué se cumple? En que la primera entrada es 1, pero acá tengo un 3 que me está molestando. Entonces, como no es 0, no se cumple no se cumple la primera condición. Si bien la primera entrada es distinta de 0, la primera entrada distinta de 0 en la primera fila es 1, el resto de los valores en la columna no son 0, por lo tanto, no es reducida. Bueno, justo este ejemplito lo estuvimos viendo. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es reducido o no la matriz de identidad de 3×3? Sí, Sí, esa sí es matriz reducida. es una matriz reducida, se cumplen en realidad no serían las 3, en este caso serían las 2 condiciones necesarias, ¿no? Porque no tenemos ninguna fila compuesta por todos ceros. Bien, ¿qué pasa con esta tercer matriz? No es una matriz reducida. No, porque la primera fila tendría que estar última. Exacto, mi problema lo tengo acá. Esta fila que tengo acá, compuesta toda de ceros, no puede estar primera, tendría que estar el último. Bien. Dada esa situación, el problema que tengo yo es que no se cumple la tercera condición de la definición referida a las filas compuestas únicamente por cero. ¿Bien? Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver la reducción de algunas matrices. ¿Cómo vamos a hacer la reducción de matrices como operación matemática? Bueno, básicamente esto consiste en aplicar operaciones elementales a la matriz original para encontrar una matriz equivalente que sea reducida. ¿Bien? Eso quiere decir, de manera más coloquial, cuando a mí me dicen reduzca las siguientes matrices. Básicamente me están diciendo, tome la matriz original, aplíquele las operaciones que hagan falta para poder llegar a una matriz que sea reducida. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar con esta primera matriz. A ver, vamos un poquito más arriba. Si yo la veo en primera instancia esta matriz, ¿ustedes qué me dirían? ¿Es reducida o no? No, no es No, en reducida. absoluto no. No. Tengo problemas con las 3 condiciones, digamos. Con las 2 condiciones, perdón, porque no tengo ninguna compuesta por todo cero. Pero tengo problemas con las 2 condiciones iniciales, la 1 y la 2, respecto a lo que me piden. Bueno, entonces, recordando un poco lo que eran las operaciones elementales que vimos al inicio de la clase, esto de cambiar el orden de algunas filas, multiplicar por un escalar alguna de las filas, o hacer la operación combinada de multiplicar una fila y sumarla o restarla a otra de las filas. ¿Qué harían ustedes en primera instancia para tratar de acomodar un poco esta matriz en función de la definición de una reducida? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? Se podría cambiar el orden de los renglones, o sea, R2 ponerlo en R1. Bien. A ese R2 restarle R1 para que quede cumpla con la condición. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. La compañera me dice, vamos con la primera parte de lo que me mencionabas. La compañera me dice, bueno, a ver, la primera condición me dice que si yo tengo una fila compuesta por todos elementos distintos de 0, la primera entrada tiene que ser un 1. Bueno, yo en esta primera fila el problema que tengo es que en lugar de tener un 1 tengo un 2. Entonces ya ahí eso me genera un problema a mí. Pero en la segunda fila el primer elemento sí es un 1. O sea que lo que la compañera propone es que si yo pudiese cambiar de lugar esta fila número 2, por la fila número 1, si pudiera invertir su orden,
Bueno, al menos solucionaría el tema de la entrada principal, ¿no? Porque mi primera entrada, distinta de 0, sería un 1, si yo cambio de orden estas dos filas. ¿Me siguen hasta ahí? A cambiar el renglón 1 por el renglón 2 o la fila 2. Claro. Entonces lo que yo logro es que mi primera entrada, distinto de 0, en lugar de ser este 2, sea este 1. ¿Se entiende? Profe, ¿y no podrías multiplicar esa fila por un medio? ¿Te quedaría 1, 2, 3 también? También, algo de eso. También podría serlo, claro. Hay una cuestión muy importante en esto de reducir matrices, que no hay un solo camino, digamos. Hay muchos, para cada matriz, llegar a una matriz reducida, uno tiene infinidad de caminos, ¿no? Yo acá les traje propuesto para cada uno de los ejercicios un camino, pero está buenísimo si a ustedes se les ocurre otro camino distinto, tratar de ponerlo en práctica y llevarlo adelante. Por ejemplo, lo que dice el compañero es, multiplico esta primera fila por un medio, inmediatamente este 2 se me transforma en un 1, esto se me transforma en 2, esto se me transforma en 3. También cumpliría yo, en ese caso, con lo que se refiere la definición de la primera condición de la definición en la fila 1. Después uno va probando, Perdón, después uno va probando los diferentes perdón. caminos. Pero en Y, ese sí, caso decime. no necesito un 0 yo para la segunda condición. Claro, en realidad necesitas un 0 dentro de la primera condición, vas a necesitar un 0. Claro. Entonces ahí empezás a ver qué otras operaciones elementales necesitas hacer. Por eso uno en los diferentes caminos que va construyendo va tratando de adelantarse un par de pasos para ver qué es lo que más le va a convenir. Yo en esta solución propuesta que les traje, el primer paso que realizo es el que dice la compañera. Intercambiar de lugar el segundo renglón con el primero. Y ya les pongo acá la simbología que hemos visto, ¿no? Que hemos estudiado a partir de lo que es el material. Yo lo voy a ir marcando acá para que todos tomemos nota de esa simbología. Esa simbología ahí dice, bueno, voy a tomar el renglón 2, lo voy a ubicar en la posición 1 y el renglón 1 lo voy a poner en la posición 2. O sea que básicamente de esta matriz que tengo acá, llego a esta matriz que tengo acá. ¿Todos entienden cómo llego de esta matriz a esta matriz? Este renglón que está acá, paso a estar acá. Y este renglón que está acá, 2, 4, 6, paso a estar acá. Intercambiamos de lugar las filas. ¿Bien? Bueno, lo que les tengo para preguntar ahora es si para la primera fila ya tenemos solucionada toda la primera condición. ¿Qué dirían ustedes? Que no, faltaría el Que no. 0. Claro, los problemas que estoy teniendo es, mi entrada principal es un 1, estamos bien, pero acá debería tener ¿qué valor yo? En el resto de la columna. Acá tendría que tener un 0 y Ceros. acá tendría que tener un 0. 0. O sea que tengo que transformar de alguna manera esos valores en 0. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Por ejemplo, ¿Una fila por una constante? entre la fila 1 y la fila multiplicamos por 3, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Se podrían Restarla. Por ejemplo, si yo restara la fila, si a la fila 3 le resto la fila 1, ¿qué me va a dar como la resultado? última fila toda 3 ceros te dan. Me da 3 ceros, bien. Después, alguien habló de multiplicar por una constante. También se podría ver algún camino en ese sentido. Yo, por ejemplo, acá en la solución propuesta, lo que propongo como segundo paso, al segundo renglón le vamos a restar el tercero multiplicado por la constante 2. ¿Qué es lo que yo hago acá para ahorrarme pasos? Digo, bueno, a ver, tengo que anular este 2. Anularlo quiere decir tengo que volverlo 0. Todos los elementos de esa columna son 1. O sea que yo por más que reste, que a esta fila le reste la fila 1 o la fila 3, a este 2 no lo logro anular porque le voy a restar solamente 1. Entonces, para anular esto, lo que voy a tener que hacer sí o sí es
restarle la fila 1 o la fila 3 multiplicándola por 2 para poder anular este 2. ¿Bien? Entonces, lo que termino haciendo acá es, me quedó acá en la otra hoja, fíjense, a ver si lo puedo acomodar para que me quede. No, no me va a entrar, pero a ver si acá achicamos. Ahí está, así me queda en la misma hoja y podemos verlo. Fíjense, yo tomé este renglón, ¿sí? Lo multipliqué por 2, ¿sí? Por menos 2. Y a eso se lo sume al renglón 2. ¿Por qué lo multiplico por menos 2? Porque es la forma de expresar que yo voy a restarle el renglón 3 multiplicado por la constante 2 al renglón 2. Bien, si yo lo multiplico por menos 2 a este renglón, al renglón 3, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Lo vamos a anotar acá, a ver. Si al renglón 3 lo multiplico por menos 2. Vamos a ver. 1 por menos 2. Menos 2. Menos Menos 2. 2. 2 por menos 2. Menos 4. Menos 4. Bien. Y 2 menos por 6. 3. Y menos Menos 6. 6. Bien. Es decir, que esto que tengo acá yo, ¿sí? Es lo que surge de haber realizado menos 2 por el renglón 3. Bien. Esto que tengo acá. Ahora, estos valores que tengo acá son los que le voy a sumar al renglón 2. Entonces, 2 más menos 2, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. 4 más menos 4, 0. 0. Y 6 más menos 6, 0. 0. Es decir, que lo que acabo de hacer con esta operación elemental es anular la segunda fila. ¿Bien? Anular la segunda fila. Bueno, ¿qué más podría hacer ahora? A ver, ¿qué harían ustedes? Intercambiar los renglones. Cámbiala con la tercera. Bien, porque este que tiene todos ceros, a mí me tiene que quedar ¿en qué posición? En el renglón 3. Último. En el último renglón. Bien, bueno, fíjense que acá yo antes voy a hacer un pasito extra, voy a dejar ese reacomodamiento para el último, pero está muy bien lo que están diciendo ustedes, porque tienen claro que esto tiene que quedar el último. Yo el tercer paso que voy a hacer es, al tercer renglón, ¿sí? Le voy a restar el primero. ¿Qué voy a lograr con eso? Que el yo- primer elemento sea 0. Sí, El segundo 0. y el Ah, tercero, todos quedan 0. 0. Y en definitiva, si yo hago eso, me queda esto. ¿Bien? Y con eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Es una matriz reducida esta o no? No. Sí. No, profe, Sí. porque no tiene el 1, ¿o sí? Falta la segunda parte de la primera condición. Que es La tener el 1 a la derecha de la entrada principal. Bueno, pero a ver, veamos. La primera condición, ¿no? Me decía, la entrada principal, es decir, el primer elemento distinto de 0, tiene que ser un 1. Y todos los elementos de esa columna tienen que ser 0. ¿Hasta ahí se cumple en la primera fila? Sí. Sí. Y después me dice, para todos los elementos que sean 0, tienen que estar en la parte inferior de la matriz. ¿Se cumple eso? ¿Están en las últimas filas? ¿O hay alguna fila que esté más abajo que tenga algún elemento distinto de 0? Y se cumple. Se cumple. Entonces, esta expresión que tengo acá es una matriz reducida. Este lo hice así como una matriz, lo hice con un procedimiento distinto. En realidad es una matriz rara, esta matriz reducida, porque uno podría haber pensado que podría haber dejado por lo menos más de una fila con valores distintos de 0. Pero si uno lo intenta y lo trata, fíjense que después no llega a una solución. Esto se condice con una ecuación, digamos, directamente. No sería una matriz que representara un sistema, una solución de un sistema de ecuaciones, sino con solamente una solución de una ecuación. Cuando yo tengo una matriz donde tengo solamente una fila con elementos distintos de 0, estamos hablando de una ecuación y no de un sistema de ecuaciones. Bien, este era un ejercicio que está puesto ahí en la bibliografía y que me gustó traerlo a la clase porque era, de cierta manera, algo particular.
Bien. Profe, Bueno, sí, entonces vos siempre cuando tengas que reducir una matriz podrías buscar que el primer elemento de la primera entrada te quede 1 y sí. después podrías multiplicar las otras dos filas por 0 y ya te quedaría. Bueno, ahí vamos a ver cuál es la limitante en ese caso. Porque acá nosotros el ejercicio nos plantea, reduzca esta matriz, sin decirnos a esta matriz si pertenece o no a un sistema de ecuaciones, ¿no? En definitiva, el problema para el método, está muy bien el razonamiento tuyo porque es buscar simplificar la situación en el parcial si nos toca, lo cual está como estrategia de alumno, está muy bien eso. Pero tenemos una limitación con esa estrategia, que si yo acá, por ejemplo, como vamos a ver en el ejercicio siguiente, tengo un sistema de ecuaciones con dos variables independientes, necesariamente más de una fila me va a tener que quedar con valores distintos de cero, porque si no, no voy a poder llegar a la solución. ¿Se entiende? Yo voy a Claro, tener que tener filas con valores distintos de cero, ¿sí? Tantas filas con valores distintos de cero como variables independientes tenga mi sistema. Es decir, si yo acá tengo dos variables independientes, las dos filas de mi matriz van a tener que tener valores distintos de cero. Bien. Y esto viene un poco en relación con la pregunta que hizo la compañera recién. La compañera me decía, profe, ¿y cuándo me van a quedar estas filas iguales a cero? Bueno, si yo tuviera este sistema de ecuaciones, tuviera una ecuación más, ¿sí? Si yo tuviera otra ecuación más que sea x menos y, por ejemplo, igual a cero, también supongamos, yo acá tengo tres ecuaciones, pero tengo dos variables independientes. ¿Bien? Entonces lo más probable es que de las tres filas de mi matriz, una se haga cero, porque las otras dos filas con valores distintos de cero van a representar los valores de x y de y respectivamente. ¿Se entiende? sí, profe. No sé si hice mucho lío con esta última parte, pero es importante saber que pueden existir filas compuestas todas por cero y que no necesariamente tenga que existir sí o sí, digamos, ¿no? Puede haber filas con todos elementos igual a cero y sí o sí va a tener que haber filas con elementos distintos de cero, tantas filas como variables independientes yo tenga en mi sistema. Por ejemplo, vamos con este primer caso. Profe, antes que siga, yo no terminé de entender el ejemplo anterior porque era una matriz reducida. Bien, vamos a analizar entonces las condiciones de matriz reducida para ver por qué esto es una matriz reducida. Vamos con la primera condición. Si yo tengo una fila que tiene elementos distintos de cero, el primer elemento distinto de cero de esa fila tiene que ser un 1. Bárbaro. Acá mi primer elemento es un 1. Se cumple. La segunda parte de esa condición dice, además de que sea un 1, el primer elemento distinto de cero, todos los elementos de esa columna tienen que ser 0. Se cumple también. En la columna donde tengo el 1, todos sus elementos son 0. Después me dice, si hubiese otras filas con elementos distintos de 0, todos los unos que se encuentran en esas filas tienen que estar a la derecha del 1 de la fila anterior. Pero yo veo mi matriz acá y lo que veo que son todas matrices con elementos iguales a 0. Entonces lo que tengo que evaluar es la condición número 3, que esas filas compuestas por 0 estén en la parte inferior de la matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las filas compuestas por 0 tienen que estar debajo de la última fila que tenga un elemento distinto de 0. ¿Bien? Entonces, si yo analizo eso, todas las filas compuestas por 0 están debajo de la fila que tiene elementos distintos de 0. Por lo tanto, también se cumple la tercera condición. Y dado que se cumple la condición 1 y la condición 3, esta matriz es una matriz reducida. ¿Se entiende? Ah, estamos, profe. Yo pensé que solamente debía ser la última, que tenían que tener todos elementos cero. Claro, no, en este caso tenemos que verificar la 1 y la 3 porque tengo elementos distintos de 0 y todos elementos iguales a 0. Por ejemplo, si yo hubiese tenido esta situación, pegar acá, a mí me hubiera quedado esto. Bueno, si borro me va a borrar todo, así que hagamos de cuenta que la matriz es esto, ¿no? Estas tres filas. Si yo hubiera tenido esta matriz, ¿hubiera sido reducida o no? Que tengo esta primera fila No. todo 0,
¿No? 1, 2. No, muy bien, porque ¿qué condición no cumplo acá? De la entrada principal que sea 1. Ni la primera ni la tercera. Y la primera sí la cumplo, porque tengo un 1 acá y todos elementos 0 en la columna. Pero el problema tengo acá, que esta que es todo 0 tiene que estar en la parte inferior. No puede estar nunca arriba de una fila con elementos distintos de 0. ¿Se entiende? Ese es el problema que tendría acá. Que lo que tendría que hacer yo es ver cómo hago para esta fila, intercambiarla de lugar con esta, y ahí sí podría tener una matriz reducida. ¿Bien? Bueno, Ahora sí, profe, gracias. de nada. Vamos ahora con, ya propiamente dicho, a resolver una reducción de matriz, pero planteando un sistema de ecuaciones. Previo a hacerlo con la matriz, lo que yo les propongo es que lo resolvamos como sabemos hasta ahora. ¿Cómo resolverían este sistema de ecuaciones ustedes? A ver, les propongo que lo hagamos por el método de igualación, que por ahí es el más rápido. ¿Cómo plantearían? Despejamos una variable en uno de los dos y la reemplazamos en la otra. Bueno, ¿yo ya podría igualar las ecuaciones ahí o no? No, porque una equivale a 7 y la otra a 0. Perfecto, entonces yo siempre voy a poder igualar las dos ecuaciones si ambas son iguales a lo mismo. Porque básicamente lo que yo estoy diciendo, si esto es igual a 7 y esto es igual a 0, esto y esto no son iguales. Estas dos ecuaciones no son iguales. Pero si yo planteara esto, ¿ahí qué pasa? Ahí sí las Sí, podés ahí son igualar. iguales. Bien, ahí sí las puedo igualar. Porque si esta ecuación es igual a 0 y esta ecuación es igual a 0, bueno, yo puedo igualar esto porque ahora sí puedo aplicar el procedimiento de igualación. Ambas equivalen a 0, por lo tanto, respecto de ambas puedo realizar una igualación y despejar una variable en función de la otra. Bueno, entonces, a partir de ese pequeño ajuste que acabamos de hacer, que es igualar la primera ecuación a 0, uno puede realizar la igualación. Esto me quedaría 2x más 3y menos 7 igual a x menos 2y. Bueno, y como decía la compañera recién, uno ya puede proceder a despejar una variable en función de la otra. Supongamos que vamos a despejar y, ¿no? Entonces, bueno, esta x que tengo a la derecha de la igualdad la puedo pasar restando. Me quedaría 2x menos x más 3y menos 7. Y todo esto va a ser igual a menos 2y. Puedo juntar las y con las y, que es lo que básicamente lo que quiero despejar, y puedo resolver esta resta. 2x menos x, ¿cuánto me va a dar? Una X. X menos 7 X menos 7 es igual igual a menos 5y. a menos 5y. Porque esta 3y que tengo acá la paso restando de este lado. Bueno, ¿y qué me quedaría por hacer entonces ahora? Despejar una de las dos Pasar el variables. menos 5 dividiendo. Pasar el menos 5 dividiendo. Entonces, acá lo que me va a quedar es menos un quinto por x. ¿Y qué me queda luego? Igual ahí. Menos 7 quintos. No, 7 quintos positivos. Bien, más 7 quintos. Esto es igual a y. Bueno, entonces lo que yo acabo de hacer es expresar, todavía no despeje nada, es expresar una variable en función de la otra. Acabo de expresar a y en función de x. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a poner acá. Expreso y en función de x. ¿Para qué me sirve esto? Y bueno, para reemplazarlo ahora y que me quede esta ecuación compuesta de dos variables en términos de una solamente. Porque si yo, por ejemplo, agarro la segunda ecuación, que es más sencilla. Yo voy a tomar la segunda ecuación. X menos 2y igual a 0. Bueno, yo ya vi, ya despejé, ya expresé, mejor dicho, a y en función de x. O sea que esta y yo ya lo puedo reemplazar por su equivalente. Es decir, que acá puedo escribir menos un quinto por x más
7/5. ¿Bien? Y bueno, entonces a mí ahora lo que me quedo es toda una expresión en función de x igualada a 0. Por lo tanto, voy a poder despejar un valor de x ahora. Si continúo resolviendo esto, me va a quedar x menos, ¿qué podría hacer ahora para Distribuir el resolver un 2. poco esto? Bien, puedo aplicar la distributiva. Menos 2 por menos 1/5, ¿sí? Me da menos por menos más, me da 2/5 por x. Perdón que acá le tengo que cambiar el menos, porque esto da positivo. 2/5 por x, y menos por más me da menos, me da acá 14/5, igual a 0. Continúo acá. X más 2/5 de x, ¿cuánto me dará esto? 7/5. 7/5 de Bien, 7/5 de x. Ya puedo pasar esa constante hacia el otro lado de la igualdad. Ese menos 14/5 lo paso sumando y me queda 14/5. ¿Bien? Por último, me queda despejar el valor de x, ¿sí? Y esto va a ser igual a 14/5 por 5/7. Si uno lo hace rápidamente. ¿Bien? Y esto, ¿a qué va a ser igual? 5 A por 2. 14. Bien, 5 por 14 me da 70. ¿70 me da o no? Sí, 70 dividido 14, ¿no? simplificándolo. Y hago 14 dividido 7. ¿Por qué Sí, paso multiplicando 5 sobre 7 y no 7 sobre 5? porque en realidad esto pasaría así, ¿no? Pasaría dividiendo el 7/5, ¿no? En realidad el planteo es ese, ¿no? Y esta división se resuelve, digamos, multiplicando cruzado, como lo deben haber visto en la secundaria, o multiplicándolo por la recíproca, digamos. Por eso lo hice así. O lo podrían expresar de la siguiente manera también. Que todo esto les quedaría como... Sería todo esto dividido 7/5. Y esto, como recordarán, lo hemos visto, se resuelve el producto de extremos dividido el producto de medios. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bien, entonces 14 por 5, que sería el producto de los extremos, me da 70, dividido 35, que es 7 por 5. Perdón, 35, le puse 37. En definitiva, ¿cuánto es esto igual? A 2. A 2. Perfecto. Bueno, entonces encontré el valor de una de las variables, x. ¿Qué hago con esto ahora? Hay que reemplazar. Reemplazo. Bien, reemplazo en cualquiera de las ecuaciones del sistema. Vamos a tomar la ecuación más simple, que es la segunda. X menos 2y igual a 0. Entonces, x menos 2y igual a 0. Si reemplazo a x por su equivalente, me queda 2 menos 2y igual a 0. ¿Bien? Si esto lo paso restando el 2, me queda menos 2y igual a menos 2. Y en definitiva, ¿cuánto es igual y? A 1. A 1. Perfecto. Si s menos 2, que está dividiendo acá, lo paso dividiendo, esto es igual a 1. Por lo tanto, este es el valor de la segunda variable. O sea que, en definitiva, la solución del sistema este, ¿sí?, está compuesta por los valores x igual a 2 y acá tengo... No, creí que tenía el sistema, creí que tenía el simbolito del i, pero no sé dónde está. Lo vamos a poner así y
EI igual a 1. Bueno, esto que hemos encontrado nosotros como soluciones del sistema, x igual a 2 e y igual a 1, ¿qué quiere decir esto de soluciones del sistema? Que esos valores de x y de y garantizan estas igualdades, las dos. Si yo reemplazo a x y a y por su valor, esta igualdad se cumple y esta también. Esta solución que hemos encontrado acá es la que vamos a buscar ahora de manera matricial a través de una reducción de matrices. ¿Bien? Bueno, retomemos la definición de matriz reducida. ¿Es una matriz reducida esta que tengo en pantalla? No, No, porque el problema que tengo ya en la fila 1 es que mi primera entrada, la entrada principal, no es 1, es un 2. Recordemos que esta matriz la construí a partir de lo que sería la matriz ampliada de este sistema de ecuaciones. Es decir, considerando los coeficientes, ¿sí?, que acompañan a las variables, ¿bien?, más los coeficientes constantes, que acá lo voy a volver a escribir como estaba para que no se nos haga lío, más los coeficientes constantes, los cuales están igualados las respectivas ecuaciones, ¿no? De ahí surgen los valores de la matriz. Bien, y en el caso de esta X, ¿cuál es el coeficiente que lo acompaña? un 1. Un 1, muy bien. Entonces, esos valores que tenemos ahí son los que aparecen acá en la matriz. Bueno, ¿qué se les ocurre como primer paso que podríamos hacer? Cambiar de lugar los renglones. Bien, podría invertir el orden de los renglones, por ejemplo. Y ese es el primer paso que yo propongo también. Porque con esto soluciono que mi entrada principal sea un 1 en la matriz. Bien. Ahora, ¿la primera condición ya la garanticé para la primera matriz o no? ¿Para la primera fila o no? No, porque Porque, los elementos abajo del 1 no son 0. claro, el resto de los elementos en la columna, este 2, no es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué podría hacer yo para poder volver 0 ese 2? Multiplicarlo por una constante al renglón 2. Bueno, pero por ejemplo, si yo lo multiplico ¿por qué constante lo multiplicarías vos esto? Menos 2. Pero me va a dar menos 4 ahí. En realidad creo que lo que querés decir vos es sumarle por menos 2. Ahí sí lo anularía 0, en lugar de multiplicarlo. Pero ¿cómo Sí. Sí, ¿cómo sí. hago yo para sumarle menos 2 a esto? ¿Qué operación elemental podré hacer con estos datos que tengo en la matriz? ¿Cómo podría hacer con los datos de esta primer fila para anular este 2? Multiplicar por menos 2 la primera fila y restársela a la segunda. Bien, muy bien. Si yo multiplico por menos 2 la primer fila, ¿sí?, los valores que voy a obtener, hagámoslo mentalmente. Menos 2 por 1, Menos 2. menos Los 2. dos. Menos 2 por menos 2, Más 4. más 4. Menos 2 por 0, 0. 0. Bien. Entonces, si yo hago esa cuenta, multiplico por menos 2 el renglón 1 y después se lo sumo al renglón 2, en definitiva, menos 2 por 1 me da menos 2. 2 más menos 2, esto me va a dar 0. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Más 3, 7. Menos 2 por 0, 0. Más 7, 7. ¿Se entiende el paso que hicimos ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Y el tercer paso, ¿sí?, que en definitiva acá ya aparece en pantalla, es el paso que yo necesito hacer para volver 1, ¿sí?, este elemento. Mi entrada principal, mi primer valor distinto de 0 de la segunda fila tiene que ser igual a 1. ¿Cómo hago para volver 1 a 7? Lo voy a tener que multiplicar por una constante. Claro, lo voy a tener que dividir por 7 o multiplicarlo por un séptimo, que es lo mismo. Si yo lo multiplico por un séptimo, ¿sí?, este 7 se vuelve 1. Bien. Vamos a hacer la cuenta. Si yo al renglón 2, a la fila 2, lo multiplico por un séptimo, me queda 0 por un séptimo, 0. 0. 7 por un séptimo, 1. 7 por un séptimo, 1 también. Bien. En definitiva,
¿Qué dirían ahora ustedes? ¿Ya tenemos acá una matriz reducida o no? No, ¿Qué es lo que me está No, no es molestando? reducido. el menos 2. Este menos 2 me está molestando, porque para que sea reducida, todos los elementos de la columna de este 1, que está a la derecha de este 1, tienen que ser 0. ¿Cómo haremos para hacerlo 0 eso? ¿Cómo puedo hacer para volver 0 esto? ¿Qué podría hacer entre esta fila 2 y esta fila 1? Y podrías, profe, multiplicar la fila 2 por 2 y sumárselo a la 1. Muy bien, perfecto. Si yo multiplico por 2 esta fila 2, me va a dar 2 por 0, 0. 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Si a eso se lo sumo acá, esto se va a anular. ¿Bien? Vamos a hacerlo ahora a la cuenta. Multiplico por 2 el renglón 2 y se lo sumo al renglón 1. ¿Bien? Si yo lo multiplico por 2, 2 por 0, 0. Más 1, 1. 2 por 1, 2. Menos 2 más 2, 0. 2 por 1, 2. 0 más 2, 2. ¿Se entiende lo que hicimos en este último paso o no? Sí. ¿Sí o no? Tienen que ver. Hicimos lo mismo que veníamos haciendo antes. Al renglón 2 lo multipliqué por 2. A esto lo multiplico por 2. Y ese resultado se lo sumo al renglón 1. Y eso me da como resultado esto que tengo acá. ¿Bien? Y ahora fíjense qué es lo que hemos obtenido. Hemos obtenido una matriz que es reducida, ¿sí o no? Sí, Sí, es una matriz reducida. En la primera fila el elemento distinto de 0 es igual a 1 y el otro elemento de esa columna es 0. En la segunda fila el primer elemento distinto de 0 es 1, está a la derecha del 1 anterior y todos los elementos de esa columna son 0. Es decir que esta es una matriz reducida. No tengo filas compuestas por todo 0, por lo tanto no tengo que analizar la tercera condición de la definición. Por lo tanto, esta matriz es una matriz reducida. Pero fíjense y retomemos qué era lo que representaba esta matriz. ¿Se acuerdan? ¿Qué representaban estos primeros 4 elementos? Este elemento, Los yo coeficientes que acompañaban a las variables eran. los coeficientes que acompañaban a las variables. Muy bien. Y los otros dos valores, ¿qué representaban? resultado. El resultado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el resultado o los coeficientes constantes, los cuales estaban igualados. Entonces, si yo ahora construyera lo que me quedó, en definitiva lo que tengo es, en la primera fila, ¿sí? Fíjense que cuando uno construye la matriz aumentada, la primera fila, este 2 y este 1, hacen referencia a los coeficientes que acompañan a X. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda columna, que son 3 y menos 2, hacen referencia a los coeficientes que acompañan a Y. Entonces, si yo trasladara los valores de la matriz reducida, ¿qué me quedaría a mí? En la primera fila, vamos a escribirlo como si fuera un sistema de ecuaciones. A ver, acá. En la Profe, primera, sí, y suponiendo que el ejercicio no te los da así ordenados a las variables, las tenés que ordenar vos, cambiando los signos y eso, ¿no? si no te las da ordenado, ¿cómo sería que no te las Claro, dé? porque ahí en el sistema, en las dos ecuaciones, tenés primero los coeficientes que acompañan a la X y después los que acompañan a la Y. Si Sí, estuviera al revés, digamos. claro, podrías Primero reordenar. X y... Sí, podrías reordenarlo. Igual no creo que los compliquemos con eso. Sería sumarle como una cuestión algebraica más. Pero sí, lo reordenarías, digamos, teniendo en cuenta los signos. Bien. Ah, buenísimo. Entonces, traslademos lo que obtuvimos de la matriz reducida. Si la primera columna son los elementos que acompañan a la X,
a mí me quedaría en la primer fila de la matriz 1 por X más la segunda columna son los elementos que acompañan ahí, me quedaría 0 por Y, todo esto igual a 2. En definitiva, lo que me está diciendo ahí es que X es igual a 2. ¿Bien? Porque 1 por X es X, 0 por Y se anula, por lo tanto me queda X igual a 2. En la segunda fila me queda 0 por X más 1 por Y igual a 1. En definitiva, lo que me está diciendo acá es que Y es igual a 1, porque 0 por X se anula, 1 por Y es y esto es igual a 1. Y fíjense que lo que hemos encontrado a partir de la reducida, llevando estos coeficientes ahora a lo que es el sistema de ecuaciones, hemos encontrado la solución del sistema X igual a 2, Y igual a 1, que habíamos encontrado algebraicamente oportunamente acá, a través del método de igualación. ¿Se entiende cómo la reducción de matrices funciona como un método para resolver un sistema de ecuaciones a partir de una matriz? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Lo que nosotros obtuvimos acá en esta matriz reducida, ¿sí?, es coeficientes que acompañan a la variable y a qué está igualada, ¿sí?, cada una de las ecuaciones. A partir de ahí, uno lo que obtiene es el conjunto solución del sistema de ecuaciones. Yo acá había resuelto otro, que es el que vemos acá, ¿sí?, el cual, esto lo vemos, se los voy a compartir en la parte de archivos a todo este Word para que lo tengan, en el cual vemos en este caso, por ejemplo, que tenemos dos variables independientes y tres ecuaciones. Luego de hacer varios pasos, que se los voy a dejar para que los vayan viendo, fíjense que lo que queda, en definitiva acá, es el caso que veíamos recién de la última fila igualada a 0. Porque yo tengo tres filas, tengo tres ecuaciones, pero tengo solamente dos variables independientes. Bien, que era lo que mencionábamos hace un rato con la compañera. Este archivito de Word, chicos, se los voy a compartir por archivos para que lo tengan, para que lo vean, para que lo tengan para repasar, porque, bueno, dado que vamos a ver solamente en esta clase este contenido, para que lo puedan repasar, ¿sí? Bueno, ya estamos en hora casi. Capaz fue una clase media pesadita y media con contenido medio nuevo, pero bueno, la idea central de la clase de hoy era poder abordar un contenido como el de reducción de matrices, el cual representa una forma de solucionar un sistema de ecuaciones. Nunca se desvíen de eso. Estamos viendo cómo resolver un sistema de ecuaciones a partir de una matriz, a partir de una expresión de ese sistema a través de una matriz. Bien. Para eso se aplican operaciones elementales que son las que vimos en la clase de hoy, que consisten en jugar un poco con los renglones y los valores de las filas de una matriz. Bien. Bueno, ¿alguien tiene Profe, alguna duda? Sí. yo no entiendo todavía por qué no se puede, para reducir una matriz, multiplicar todas las filas por 0 y listo. Bien, vamos a verlo con este último ejercicio que vimos recién. Suponte que hubiéramos hecho eso, ¿no? Suponte que acá, en este paso, yo hubiera dicho, tengo el problema del -2, acá. Bueno, entonces lo que voy a hacer yo, en lugar de haber puesto este cuarto paso que está ahí, suponte que mi cuarto paso hubiese sido, voy a multiplicar por 0, vamos a escribirlo con la notación de ecuación, por 0, todo el R1 sería. ¿Sí? Esa sería la operación elemental. En definitiva, estoy multiplicando por un escalar el renglón 1 y en este caso lo multiplico por 0. Bueno, entonces yo en este caso lo que voy a hacer, voy a poner acá cuál sería el resultado de esta operación elemental. Si yo toda la primera fila la multiplico por 0,
esto me daría así, ¿no? Y me quedaría la segunda fila tal y como está. ¿Es una matriz reducida esto? Bueno, todavía no, porque esta que tiene todos ceros no puede estar arriba de todo. Pero suponte que así todo, uno podría hacer un quinto paso más. ¿Sí? Que sería cambiar el orden de los renglones, ¿no? Yo podría decir, bueno, SR2, que me está molestando porque no puede estar arriba de todo, porque son todos ceros los elementos, puedo cambiar el orden con el renglón 1. Entonces, si yo hago esa operación elemental, lo que me termina quedando acá es 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Es una reducida esto que tengo acá? Sí, es una reducida. Bien. Ahora, hagamos el paso de plantear la solución del sistema de ecuaciones. Recordemos que todo esto parte de un sistema de ecuaciones que nosotros queremos resolver. Bueno, si yo ahora tomo estos coeficientes y los traslado, ¿qué me va a quedar? 0 por x más 1 por y igual a 1. Y después me va a quedar 0 por x más 0 por y igual a 0. Entonces, en definitiva, acá lo que me está quedando en la primera ecuación es la conclusión de que y es igual a 1. En la segunda conclusión, en la segunda ecuación, ¿qué conclusión me queda? Que x igual a 0. No, porque 0 por x es 0, más 0 por y que también es 0, lo que me queda a conclusión es que 0 es igual a 0, lo cual es cierto. Pero si yo ahora me fijo, ¿esto representa la solución del sistema de ecuaciones que habíamos encontrado nosotros algebraicamente? No. No. Encontré el valor de y que es igual a 1, pero me falta el valor de x. Entonces, si yo anulo toda una fila multiplicándola por 0, en definitiva lo que me va a pasar es que me va a faltar un valor de mi variable independiente de mi conjunto solución. El valor de x no lo tengo. Por eso no se puede anular una fila. Pero eso pasa solamente porque multipliqué por 0, o puede pasar que yo hago otros pasos distintos a los que hiciste vos, Sí. sin multiplicar por 0 y que me dé distinto. No, si vos haces operaciones elementales distintas, seguís otro camino, vas a llegar a la solución. Pero si anulás multiplicándolo por 0 a una fila, sí te va a pasar esto. Va a haber un valor de alguna de las variables que no vas a encontrar. Porque vos recordá esto, tenés que tener tantas filas con valores distintos de 0 como variables independientes tengas. Yo acá tengo dos variables independientes, x e y, pero tengo solamente una fila con valores distintos de 0. Como anulé una de las filas multiplicándola por 0, cuando voy a buscar la solución, hay una de las variables que no tengo su valor. Por eso, a pesar de que sea una estrategia para encontrar una reducida, el multiplicar por 0, es una estrategia que no me sirve para encontrar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones. Claro, entonces si no estuviéramos trabajando con un sistema de ecuaciones, sí podría hacerlo. Totalmente. Ahí sí. Listo, Ahí gracias. sí. Si yo estuviera trabajando con una matriz cualquiera, que no tengo que encontrar un conjunto solución y que tengo que encontrar una expresión reducida de esa matriz de manera general, no hay problema. El tema viene con anular filas cuando yo estoy buscando el conjunto solución de un sistema de ecuaciones. En ese caso, voy a tener problemas porque si yo anulo todas las otras filas, me van a faltar los valores de todas las variables independientes. Bien, salvo una. Como en este caso, anulé una fila, el valor de x no lo tengo. Ese es el problema de anular filas multiplicándolo por 0. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada.